En los últimos tiempos y sobre todo en el último mundial, pudimos ver cómo la selección charrúa apareció con 4 estrellas en su escudo. La pregunta del mundo futbolero era la siguiente: ¿por qué tiene 4 estrellas? Como que hay algo que no encajaba muy bien en las estadísticas, los campeonatos y la historia de los mundiales. Así que esta incógnita la vamos a explicar ahora. Uruguay conquistó la Copa del Mundo en 2 oportunidades, en 1930 y en el famoso Maracanazo de 1950. Además de estos 2 mundiales ya mencionados, Uruguay también conquistó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, por lo cual la selección luce en su camiseta 4 estrellas de 5 puntas en conmemoración de estos 4 títulos. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué cuentan a los Juegos Olímpicos como estrellas del mundo? En el 2021, la FIFA manifestó que la Federación Mundial no permitía a la selección celeste mostrar 4 estrellas en la camiseta. Sin embargo, tras defensa de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol ante el ente rector del fútbol mundial, se paró con esta petición, ya que Uruguay manifestó que en el Congreso de 1924, la FIFA decidió que tomaría a su cargo la organización de los torneos olímpicos de fútbol, y aunque las Copas Mundiales FIFA no comienzan hasta 1930, Uruguay considera estos 2 Juegos Olímpicos como mundiales. También en el 2021, la FIFA intimó a la empresa Puma, que viste a la selección uruguaya, a quitar 2 de las 4 estrellas que se encontraban en el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Este argumento dice que los símbolos que refieren a las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928 no deben estar a la par de los títulos mundiales de 1930 y 1950. Uruguay hizo oído sordo diciendo que es la misma FIFA quien reconoce los títulos olímpicos y llevándole la contra en todo, ya que en el Museo de la FIFA se reconoce a Uruguay como campeón del mundo, tanto en los mundiales de 1930 y 1950 como en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, torneo que la misma FIFA organizaba, y si reconoce estos títulos, reconoce que son títulos mundiales según la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, si la FIFA le dice a Uruguay que retire 2 estrellas, ¿por qué Uruguay dice que es la misma FIFA quien reconoce estos títulos? Bueno, Uruguay dice que hay secciones del Museo de la FIFA donde se recuerda el 11º congreso que llevó este ente a cabo a fines de junio de 1914 en Cristiana, Oslo. Allí se acordó reconocer como campeones del mundo a los equipos que conquistaron el oro en los Juegos Olímpicos. Esto se destaca en la muestra sobre este congreso con una placa en la que se puede leer lo siguiente: la FIFA reconoce al campeón de los torneos olímpicos de fútbol como campeón del mundo amateur. Jaque mate FIFA. Esto vuelve a aparecer en la muestra sobre el Mundial de 1930 con una placa en la que se menciona que desde 1908 solo las federaciones asociadas a FIFA pueden participar en los Juegos Olímpicos, y que los ganadores de los 5 torneos olímpicos de fútbol previos a 1930 son considerados por la FIFA campeones del mundo amateur. En la muestra sobre el Mundial de 1930 que se disputó en Uruguay también hay menciones a Colón y Ámsterdam. Cuando muestran una de las medallas olímpicas de 1924 se lee: con el oro olímpico de 1924 y 1928 y el Mundial de 1930, Uruguay consiguió un triplete de títulos. En esa misma sección también se muestra un reloj de bolsillo de Pedro Petrone, uno de los integrantes de esa selección que se llenó de títulos entre las décadas del 20 y el 30. En la leyenda que acompaña el objeto se puede leer: Petrone fue campeón del mundo en 3 ocasiones y marcó para Uruguay y en las finales olímpicas de 1924 y 1928. La consideración para FIFA de que Uruguay fue campeón del mundo en 1924 y 1928 no está solo en las muestras relacionadas con esos Juegos Olímpicos o en la del Mundial de 1930, sino que también en la de un torneo en la que la Celeste no fue campeona, que es la de Suiza de 1954.
En ese torneo, Uruguay perdió por primera vez un partido de un campeonato del mundo. Fue por 4-2 en las semifinales ante Hungría. En su museo, la FIFA tiene una entrada de este partido y en la leyenda que la acompaña destaca que, antes de caer ante Hungría, Uruguay se mantuvo imbatido en 21 partidos mundialistas repartidos en más de 30 años, entre ellos 2 Juegos Olímpicos y 3 mundiales. Por si queda alguna duda, la FIFA reconoce en su Museo Oficial de Qatar 2022 los 4 títulos mundiales de Uruguay. En una pantalla interactiva que hay en el museo con información de todas las selecciones participantes del Mundial de Qatar 2022, la FIFA dice sobre Uruguay: campeones del mundo 4 veces al ganar los Juegos Olímpicos anteriores a 1930, de 1924 y 1928, además de las Copas del Mundo de 1930 y 1950. Viste, Eddie, no te enojes, mira el lado positivo. Teniendo en cuenta el último mundial en Rusia, en 4 años te ganaste 2 estrellas. Tan malos no creo que sean. Teniendo en cuenta que la FIFA nunca notificó a Uruguay oficialmente para que quite las 2 estrellas, Uruguay sigue utilizando las 4 estrellas en su escudo mientras preparaba una defensa con todas las pruebas que tendría. Sin embargo, después del Mundial de Qatar 2022, donde la misma FIFA indirectamente reconoce los 4 títulos mundiales de Uruguay, Uruguay no va a hacer uso de esa defensa. Sin embargo, no hay oficialmente un anuncio de la FIFA donde diga que Uruguay es 4 veces campeón del mundo, más allá de lo que se dice en el museo. Es decir, Uruguay de la noche a la mañana tiene 4 títulos mundiales. Y la verdad, no hay nada raro, teniendo en cuenta que el pelado de la FIFA quiere un mundial cada 2 años, es capaz de reconocerle a Macedonia los Juegos Olímpicos jugados por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Entonces repasemos. La Celeste reclama históricamente que le reconozcan estos 2 títulos, además de lo que consiguió en los mundiales de 1930 y 1950. Aquel torneo en suelo francés contó con la participación de 22 equipos, en los que estuvo Uruguay como una selección prácticamente desconocida. Por lo general en ese momento se solía invitar a equipos de fútbol u universidades para que representen un país. A pesar de todo esto, la Celeste dio el golpe de autoridad y se consagró campeón tras golear 3-0 a Suiza en la final. 4 años más tarde, en Ámsterdam, el torneo olímpico de fútbol volvería a disputarse bajo las normas FIFA y Uruguay ratificó lo hecho en París y volvió a llegar a la final, donde enfrentó a Argentina. En el primer partido igualaron 1-1 y en el segundo se impuso la Celeste por 2-1. A poco de cumplirse un siglo de esa primer conquista, el 30 de marzo de 2020, la Asociación Uruguaya de Fútbol celebró los 120 años desde su fundación y la FIFA lo reconoció con una semblanza en su página oficial, que si bien comienza marcando que es bicampeona de la Copa Mundial de la FIFA y más adelante señala que el maracanazo fue el segundo título mundialista, en uno de sus párrafos subraya lo que los uruguayos estaban esperando. Se colgó la medalla de oro en las ediciones del torneo olímpico de fútbol de 1924 en París y de 1928 en Ámsterdam, considerados en aquel entonces como campeonatos del mundo. Entonces, muchos consideran que es acertado decir que la selección charrúa es tetracampeona del mundo, con 2 copas y 2 campeonatos mundiales. Lo paradójico de todo esto es quienes cuentan que tienen 4 mundiales y 2 Juegos Olímpicos, y hay otros que dicen que tienen 2 Juegos Olímpicos que valen 2 mundiales. Ahora, ¿qué pasa con los otros países que también ganaron los Juegos Olímpicos antes del mundial? En 1900, en los Juegos Olímpicos de París, Union Park Football Club fue como representante del Reino Unido y le ganó la final 4-0 a Unión Esportiva Atlética, que representó a Francia. En 1904, en los Juegos Olímpicos de San Luis, Estados Unidos, Galt Football Club, que representaba a Canadá, le ganó 7-0 a Estados Unidos. Paradójicamente, estos son reconocidos por el Comité Olímpico, pero no por la FIFA. En 1908, en Londres, Reino Unido le ganaba 2-0 a Dinamarca. En 1912, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, Suecia, Reino Unido volvía a ganar a Dinamarca, esta vez por 4-2. No pregunten qué pasó entre 1914 y 1918. En los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes, Bélgica, la selección local derrotaba a España y después vienen los ya mencionados Juegos de París 1924 y Ámsterdam 1928, donde la selección celeste se alzó con las medallas.
¿FIFA debería reconocer los campeonatos a estas selecciones? Si se los reconoce Uruguay y se encargaba de la organización, tendría que ser sí. Sobre todo, como mencionaron los charrúas, que en el Congreso de 1914 se decidió reconocer como campeones amateurs a las ganadoras de los Juegos Olímpicos. Lo que no se entiende bien es si solo entraría Bélgica con Uruguay, por ser los campeones de selecciones de 1920 en adelante, o si entrarían todas. De ser así, el medallero mundial quedaría de la siguiente manera. Brasil quedaría en la cima con 5 conquistas, Alemania quedaría con 4, Italia tendría sus 4 estrellas, Inglaterra como cabeza de Gran Bretaña quedaría también con 4, Uruguay 4, Argentina 3, Francia 2 mundiales, España 1, y acá vendrían las sorpresas, Bélgica 1 y Canadá 1. Ahora, ¿es legítimo el reclamo? Teniendo en cuenta que se está peleando por algo que no vio ni siquiera un 5% de la población uruguaya, la respuesta para mí es sí. Porque aparte de que es algo histórico, es algo que sucedió y está comprobado que fue la FIFA quien lo organizó. El reclamo de Uruguay es legítimo y están en todo su derecho. Quizás hay algunos que lo ven como una especie de ventaja o de querer sacar cierta ventaja. Además, en Argentina ya hay una polémica parecida con respecto a los títulos amateurs. Pero a mí la verdad que me parece legítimo el reclamo y me parece perfecto que la FIFA se lo haya aceptado. Después podemos reírnos, podemos hacer chicanas, bromas, cargarlos, pero el reclamo uruguayo es un reclamo legítimo. Son 2 Juegos Olímpicos que cuentan como campeonatos mundiales. No es que tienen 4 Copas del Mundo o 4 mundiales y 2 Juegos Olímpicos. Tienen 4 títulos mundiales, 2 copas y 2 Juegos Olímpicos. Así que nada, a mi entender, Uruguay es 4 veces campeón del mundo.